se abre la sesión. El acta de la sesión anterior se declara aprobada por los señores y señoras diputadas por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión de hoy queda a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario de la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata, a contar del 12 de octubre actual, para el proyecto que se tiene en tabla. Luego el pareo de la diputada señora Marisela Santibáñez por el diputado señor Gonzalo Fuenzalía. Posteriormente, las confirmaciones para asistir a la sesión de hoy del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, de los representantes de los cazadores, tenedores y deportistas de armas de Chile, señores Roberto Quirós, Luis Muñoz y Javier Díaz, del presidente de la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas de Chile, ANTRA, señor Cristian Gamboa, y del consultor de Seguridad Pública y Privada y director ejecutivo de la Fundación Chile 21, señor Eduardo Vergara. Esa es la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Urrutia. Muchas gracias, Presidenta. Sobre puntos varios, quiero darle la bienvenida a la ayudante secretaria de comisión, Carolina Salas, que se incorpora hoy a la Cámara de Diputados y expresamente a esta comisión, y desearle éxito en sus funciones. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Urrutia. Hago mía también esa bienvenida y esas felicitaciones y los buenos deseos. Ofrezco la palabra en puntos varios. No habiendo entonces solicitudes de palabra, vamos a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos a continuar con la tramitación en tercer trámite constitucional de los proyectos refundidos iniciados en mociones parlamentarias sobre la tenencia de armas. Y paralelamente también vamos a continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Díaz, entre otros, sobre el mismo tema. Vamos a escuchar entonces a distintos invitados que van a tratar el tema en general, más allá de la particularidad de cada proyecto de ley. Lo que acordamos es discutir sobre el paradigma de la tenencia de armas en Chile y de las necesidades de modificar la actual legislación. Entonces, para eso vamos a escuchar hasta por 10 minutos a cada uno de los invitados que nos acompañan el día de hoy. Le voy a dar en primer lugar la palabra a, según la minuta, al Contralor General de la República, el señor Jorge Bermúdez. Contralor, le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Se me va la cámara porque voy a la minuta, pero estoy acá, así que le agradezco mucho que nos acompañe. Le voy a dar la palabra hasta por 10 minutos para que pueda referirse a la ley de control de armas actual y su necesidad de modificación. Tiene la palabra, Contralor. Sí, señora Presidenta, muchas gracias por la invitación. En realidad nosotros nos habíamos preparado extensamente para participar de esta comisión y hacer un aporte, pero como dado que solo por 10 minutos, sinceramente preferiría decir que nosotros no nos pronunciamos sobre proyectos de ley. Es una cuestión de política legislativa y por lo tanto eso es lo que podría señalar. Nosotros teníamos en realidad conocimiento de que querían escuchar una exposición a propósito de un informe de auditoría que habíamos realizado a la Dirección General de Movilización Nacional, pero que también les podemos hacer llegar. Si es que en honor al tiempo y dado que están acotados, tal vez es mejor que pase al segundo invitado, presidente. Muchas gracias. Contralor, usted fue invitado por el diputado Díaz. El diputado Díaz señaló su nombre para ser invitado a este proyecto de ley, dado un informe que efectivamente, el que usted señala, que habría sido emitido por Contraloría, y creemos que la presentación, siquiera de los resultados de ese informe, pueden enriquecer bastante esta discusión. Si necesita más tiempo, podemos evaluar la posibilidad de que sean 20, pero es muy importante para nosotros poder escuchar los resultados de ese informe porque dicen relación directa con los proyectos de ley que estamos tramitando. Por eso le digo, Presidenta, nosotros y mi equipo no tenemos ningún problema en presentar el informe. Lo que le quiero decir es que es un informe extenso y es un informe contundente y por lo mismo
no creo que lo pueda, no soy capaz de hacerlo en 10 minutos. Y ya no hemos consumido ¿Cuánto 12. tiempo Entonces, necesita? no sé, yo me imagino que una media hora, y además con las preguntas que habitualmente se hacen, es bastante más extenso que 10 minutos. Entonces, por eso, pero si eso genera problemas, nosotros no tenemos problema en volver otro día o cuando la comisión lo tenga. No hay problema. Dado el poco tiempo que hay. Escuchémoslo, presidente. Perfecto. Escuchémoslo. Diputado Díaz. Yo creo que es importante escuchar al Contralor. O si quiere, yo voy avanzando y si me Sí, quedo por corto de tiempo, usted me hace una señal. Perdone, presidenta. Sí, yo creo que es importante escucharlo. El problema es que efectivamente tenemos 1 hora y media, tenemos que votar y tenemos 5 invitados. Yo preferiría escucharlo, pedirle si puede, ojalá hacer 20 minutos idealmente, pero sí, yo creo que es importante escuchar, salvo que algún otro diputado tuviese otra opinión. Ofrezco la palabra. Presidente, ¿No? del avanti con todos. ¿Sí? Yo creo que estamos perdiendo más tiempo en esta discusión inoficiosa y que el señor Contralor parte exponiendo. Yo creo que si él dice que puede hacerlo en 30 minutos, lo hacemos en 30. Perfecto. Contralor, Voy a ir lo más tiene el rápido tiempo que posible, usted presidente. necesario para que pueda exponer. Gracias, voy a ir lo más rápido posible. Nosotros ya hicimos la semana pasada llegar la presentación, que voy a, si me permiten también desde la Secretaría, voy a compartir en la pantalla para poder guiar rápidamente esta... Está habilitado, señor Contralor. Gracias. Me parece que ahí ya se está proyectando. Bien, voy a avanzar rápido entonces. Voy a hacer una referencia rápida al informe y, como decía, que a nosotros nos parece importante y que puede ilustrar también la discusión de la comisión. En primer lugar, me gustaría poner como un dato de contexto. Esta es una noticia que apareció hace poquito, publicada por la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, donde hace alusión al aumento en Chile de la tasa de homicidios por uso de armas de fuego, y esa siendo la principal causa de muerte. Dice que hay 4.593 personas que murieron en Chile como consecuencia del delito de homicidio entre los años 2016 y 2020, según este informe de la Fiscalía, pasando de 4,2 a 5,7 personas muertas por cada 100.000 habitantes. Eso sigue siendo una tasa baja para el contexto de Latinoamérica, pero obviamente que es muy preocupante para nuestro país, que era un país donde efectivamente la gente no sufría de este tipo de, o era baja la posibilidad de que sufriera de este tipo de delitos. Nosotros como Contraloría tenemos una estrategia, y en esa estrategia, y la señalo porque es la que orienta este trabajo que se realizó, somos una organización que pretende ser impulsada por datos, es decir, el uso de datos masivos, y eso es lo que es la tecnología que se utilizó en nuestra auditoría. Y en segundo lugar, pensamos que esta desinformación, como ahí aparece en el número 9 de nuestra estrategia, de nuestro plan estratégico, nuestra meta 9 es producir información útil para la toma de decisiones de la administración. Pensamos que eso es lo que hace este informe. Este informe, que es el 899, fue notificado el 4 de junio de 2021, está disponible en la página de internet también de la Contraloría, es público. Y básicamente lo que hace este informe es efectuar una auditoría a los procesos de inscripción, custodia y destrucción de armas que debe realizar la Dirección General de Movilización Nacional en el periodo que ahí aparece durante todo el año 2018. Y además intenta comprobar si la DGMN realiza las funciones que le encomienda la Ley sobre Control de Armas, la Ley 17.798, comprobando que existan controles efectivos que permitan conocer oportunamente la cantidad, estado y ubicación de las armas. Además de verificar que la entidad recepciona las recaudaciones que le corresponde como autoridad fiscalizadora en esta materia. Esto es bien relevante porque en el fondo hay una relación directa, obviamente, entre las armas que están en la calle y el control que se realiza sobre estas, y en particular sobre aquellas que puedan estar inscritas. Esto es bien importante para nosotros de destacar, porque nosotros revisamos
hasta el 31 de diciembre del año 2018 todos los registros de armas. Aquí, a diferencia de otras auditorías, el uso de datos lo que permite es, y el uso y desarrollo de algoritmos que hizo la Contraloría nos permitió revisar los 822.068 registros que tiene de armas la Dirección General de Movilización. Por lo tanto, el universo es la muestra, es decir, todos los registros fueron auditados por parte de la Contraloría y eso es lo que hoy día estamos haciendo en general respecto de los controles que realizamos y por eso también me atrevo a decir que hay tantos hallazgos. Y el último punto, como ahí aparece, la Contraloría elaboró a través obviamente de su unidad especializada un algoritmo que permitió analizar los datos y hacer cruces de datos con distintas bases de datos, como la de la propia dirección, la del registro civil, la de la Superintendencia de Salud y otras. Ahora, ¿cuáles son los principales hallazgos? En primer lugar, hay hallazgos que se encuentran dentro de lo que se denomina debilidades de control interno. Así, por ejemplo, una de las cosas que se detectó es que no hay controles que permitan validar la autenticidad de la documentación de respaldo de las inscripciones de armas. Si uno va al informe, que como dije es público, en la página 16 se señala que en relación al proceso de inscripción de armas, se detectó que tanto la dirección como Carabineros no han diseñado ni implementado controles con el objeto de verificar la autenticidad de la documentación fundante para ese registro. Y eso obviamente que es la base para poder realizar ese acto autorizatorio que es el registro de armas. En segundo lugar, se comprobó o se determinó que no se comprueban los domicilios que declaran los tenedores de armas, eso está en la página 18, ni tampoco se hacen revisiones al libro de entrega voluntarias de armas, en la página 20. También dentro de las debilidades de control interno, como cuarta observación, se determinó que hay una falta de la trazabilidad de las armas que están en un proceso de inutilización. Como ustedes saben, han habido campañas que permitían entregar armas en las comisarías, las cuales después iban a ser destruidas. Sin embargo, en la auditoría se determinó que el proceso de destrucción de las armas, que incluye una fase de inutilización, en la cual los artefactos de fuego son introducidos a máquinas de presión con el fin de que no vuelvan a ser utilizadas, pues bien, ahí, una vez realizado el procedimiento, las armas que son depositadas en cajas selladas, en las cuales no consta ni la cantidad almacenada, la identificación de las mismas, ni el peso de la caja, con el objeto de mitigar ese riesgo de pérdida o de sustracción de ese material. Entonces, ahí hay un problema de la trazabilidad desde que se entrega hasta que se, como dice ahí, se inutiliza el arma y por lo tanto un arma que fue entregada no necesariamente fue un arma que se destruyó, sino que pudo haber sido perdida. Luego, dentro del segundo grupo de observaciones que ya se refieren a la materia propiamente auditada, nosotros detectamos que hay 1.083 armas de fuego inscritas por personas que a la fecha de inscripción eran menores de 18 años y que no figuran en los registros de deportistas calificados. Para poder tener un arma inscrita legalmente es necesario ser mayor de edad, salvo que esa persona menor de edad sea deportista y que esté federado. Pues bien, hay 1.083 armas de fuego inscritas para menores de edad que no estaban en el registro de ninguna federación de tiro. Por lo tanto, no eran deportistas. Asimismo, se constató la existencia de 72 casos en que el RUN de la persona que aparece, es decir, el número de carnet, era válido, pero la inscripción del arma era previa a la fecha de nacimiento de esa persona. Lo cual obviamente que es una inconsistencia del registro. Esto es mucho más relevante, el número 3, porque se detectó que hay 132.921 personas fallecidas que figuran con un total de 182.898 inscripciones vigentes de armas al 31 de diciembre de 2018. O sea, si hay un universo de 800.000 y fracción armas legalmente registradas, hay 182.000 cuya inscripción, a pesar de estar vigente, en realidad debería estar caducada por el fallecimiento del tenedor. Tampoco consta que la dirección sancionara la infracción al deber que tienen los herederos de informar el cumplimiento de los requisitos que establece la autoridad fiscalizadora dentro del plazo de 90 días o en su defecto de entregar el arma. Cuando una persona fallece, lo que corresponde es que esa arma se entregue o que el heredero acredite que él cumple los requisitos para poder quedarse con el arma. Si no, lo tiene que entregar. Y eso se constató que no se estaba haciendo por parte de la DGM. Entonces, como dice ahí en esa foto del informe,
Sobre el particular, cabe precisar que si bien la dirección plantea que los registros son constantemente revisados, no entregó antecedentes o acciones que den cuenta de aquello, situación que quedó de manifiesto en los 132.921 casos objetados de personas fallecidas con armas vigentes que se encuentran sin regularizar en el sistema. O sea, son armas que pueden estar en manos de cualquier persona. Luego hay 316 inscripciones de armas autorizadas por la dirección cuyos certificados de aptitud física y psíquica, que es necesario para poder obtener el registro, fueron extendidos por 7 personas que en realidad no contaban con título médico inscrito en la Superintendencia de Salud. O sea, no consta que el certificado médico haya sido extendido efectivamente por un médico. Asimismo, se verificó que de los profesionales médicos que han extendido certificados para la inscripción del arma, hay 129 que en realidad médicos que no poseen la especialidad de psiquiatría de adultos, por lo tanto no eran el médico idóneo para poder obtener ese certificado. Entonces, lo que aparece abajo como en esta lámina es que hay 21.144 inscripciones de armas. De esas 21.144 hay un total de 8.861 que presentaron un certificado emitido por un médico que no posee la especialidad de psiquiatría, aspecto que deriva en un riesgo de que las aptitudes físicas y psíquicas de la persona no hayan sido evaluadas adecuadamente por el personal profesional competente. Luego, se detectó que hay 10.677 armas agrupadas bajo la denominación RUT 0, ¿ya? Es decir, no se sabe quién es realmente, a partir del número de RUT, quién es la persona, porque no hay antecedentes que permitan acreditar o identificar al tenedor. Y hay 9.088 de esas inscripciones que están vigentes, lo cual en realidad es bien raro, ¿no? O sea, no está el RUT o esa identificación, pero a pesar de eso la inscripción todavía aparece como vigente. Y ahí lo que aparece abajo es la foto de esa página 30 del informe donde se da cuenta de esta observación. Además, otra cosa que es muy relevante es que la ley establece un número máximo de armas por persona y para defensa personal se admite un máximo de 2 armas. Sin embargo, se determinó, por ejemplo, como aparece allí en la foto, que al 31 de diciembre de 2018 habían 3.755 personas que tenían más de 2 armas inscritas legalmente, entre comillas legalmente, a su nombre, cosa que en realidad no es así, porque solo podrían tener 2. Esas armas se encuentran en diferentes estados, algunas estaban vigentes, otras estaban robadas, extraviadas y hurtadas, según hay un anexo que ahí aparece. Y esto contraviene la regulación sobre la materia. Luego, respecto de los coleccionistas de armas, que tienen un máximo de 200 armas, se constató que hay 3 personas que tienen más de 200 armas de colección inscritas con posterioridad al año 2008 y están inscritas a su nombre. Es decir, es una información que la dirección tiene, pero no obstante esas personas, entre comillas, legalmente tienen más de 200 armas inscritas, a pesar de que eso no es posible. Luego, a propósito de los registros de deportistas y de cazadores, que también tienen un tope máximo, en este caso de 6 armas, se constató que hay 271 personas con armas inscritas para deporte y 57 correspondientes a caza que tienen más de 6 armas vigentes. Entonces ahí de nuevo es información que tiene la dirección, pero a pesar de tenerla, sigue inscribiendo más armas de las legalmente permitidas para esas personas. Acá hay otros hallazgos que son bien preocupantes, Presidenta, por su intermedio a toda la comisión. Nosotros hicimos un cruce de datos con los registros del registro civil, del Servicio de Registro Civil, y de acuerdo a lo que arrojó ese cruce de datos, encontramos personas que tienen antecedentes penales y que tienen armas inscritas, entre comillas, de nuevo, legalmente a su nombre. Y eso obviamente que es una contravención a la regulación sobre esta materia. Estamos hablando de 22.987 personas civiles que tienen armas inscritas a su nombre, pero que tienen antecedentes penales. De esas 22.987, hay 1.714 que además que tienen, a su vez, antecedentes penales por violencia intrafamiliar y tienen armas vigentes a su nombre. Además, la dirección autorizó 5.976 inscripciones de armas a personas que al momento de realizar esa inscripción tenían antecedentes penales previos. Entonces, esas personas de ninguna manera podrían haber llegado a tener esa inscripción. Y además 172 personas que tenían antecedentes de violencia intrafamiliar al momento de realizar la inscripción. Entonces, en realidad esto es bien preocupante porque son personas que
formalmente pareciera que están cumpliendo, porque tienen el registro, por lo tanto el arma está registrada a su nombre, pero a pesar de eso, a pesar de tener antecedentes penales, la DGMN no ha caducado, dejado sin efecto su registro. Luego, desde el punto de vista del requisito de acreditación, hay dos puntos. Uno es que el poseedor o tenedor del arma inscrita tiene que acreditar cada 5 años que cumple con todos los requisitos para poder tener el arma registrada. Y nosotros, al tomar como fecha tope el año 2018 y ir hacia atrás 5 años, que sería el momento en que debería haberse comprobado el que se cumple con esos requisitos, se determinó que hay de 5.789 personas que estaban en esa situación, hay solo 2.505 que tramitaron la renovación de la acreditación. O sea, un 43%, o sea, un 56 y fracción por ciento, un 56 y fracción por ciento, perdón, no ha hecho ese trámite y por lo tanto ese registro debería estar dejado sin efecto. Todo esto derivó para la Contraloría en un sumario que hoy día estamos realizando tanto en la DGMN como en Carabineros, que es la entidad fiscalizadora. Ahora, respecto del proyecto de ley, brevemente, Presidenta, por un lado, nosotros tuvimos a la vista el proyecto de ley que está en el boletín 12.949-02, que es el que básicamente hace una prohibición de adquisición, posesión, tenencia o uso de armas explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros similares, y además va a establecer una especie de caducidad respecto de las personas que tenían armas inscritas y que estaban vigentes. Ese es uno de los proyectos y que, como dije al comienzo, para nosotros, la verdad que esta decisión de una prohibición absoluta es una decisión de política legislativa, no es un ámbito en el que habitualmente tenga que intervenir ni que ver la Contraloría. Nosotros sí fiscalizaríamos, como se hizo respecto a la DGMN, a los servicios públicos que tengan que ver con esta materia, pero no el proyecto de ley, nosotros no nos podemos pronunciar en particular sobre él porque es una decisión de política legislativa. Y el otro proyecto de ley que tiene una mirada un poco distinta, que es el que aparece allí con los boletines también ahí señalados, lo que hace básicamente es fortalecer la institucionalidad y tratar de incorporarle mayor tecnología e inteligencia, sobre todo a través de la creación de un banco unificado de datos, o el acceso, perdón, a ese banco unificado de datos para poder determinar, por ejemplo, la conducta compatible con la tenencia o posesión de armas de fuego. También poder tener una plataforma virtual en la DGMN que permita realizar todas las gestiones de inscripción y actualización de la información por la vía informática, que en realidad, ahí sí se me permite el comentario, en realidad es más bien una medida de gestión más que una medida legislativa. Otra cosa interesante de este proyecto es que se crea el sistema de identificación balística automatizada, que debe ser interoperable, que es una buena exigencia legal en el sentido de que permita la interoperabilidad de las distintas bases de datos, y además que cada una de las instituciones de Fuerzas Armadas y de Orden, la Gendarmería y la DGAC, tengan un registro de sus armas de fuego, porque efectivamente nosotros, como Contraloría, detectamos por sumarios que nos llegan o por otras fiscalizaciones en las fuerzas de orden y seguridad o en las Fuerzas Armadas que a veces hay pérdida de material y hay pérdida de armas. También se crea un plan anual de fiscalización de armas de fuego para que lo lleven a cabo las distintas autoridades que tienen competencia. Unos comentarios finales y con eso ya termino. Para nosotros, bueno, como dije, ambas mociones van en un sentido que es un poco distinto, porque una es una prohibición y el otro es más bien un fortalecimiento de la institucionalidad. Nosotros no tenemos opinión sobre ninguno de los dos proyectos, ya que son, como dije, decisiones de política legislativa. Sin embargo, lo que sí hacemos presente a la Comisión es que el informe que acabamos de presentar y que hacemos llegar a la Comisión da cuenta de graves debilidades en la institucionalidad que debe velar por la fiscalización en la Ley de Control de Armas. Hay graves debilidades, sobre todo, y lo que detecta el informe es la autorización y administración del registro de armas, que es de responsabilidad de la Dirección General de Movilización. Y también ahí nos atrevemos a sugerir que probablemente estas funciones, que son sobre todo de carácter registral y de comprobación de requisitos, son en realidad funciones que podrían estar a cargo perfectamente del futuro Ministerio de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Movilización en realidad tiene como actividad esencial la movilización, es decir, en tiempos de paz, llevar adelante
el servicio civil obligatorio, el servicio militar obligatorio, perdón. Esa es su principal función. Y en tiempos de crisis internacional o guerra exterior, obviamente, llevar adelante la movilización de las fuerzas, es decir, del personal que debe concurrir a prestar ahí su servicio. Entonces, esta función es en realidad una función que no necesariamente debería tener este servicio, y creo que los resultados de la auditoría lo confirman. Eso era todo. Traté de hacerlo más rápido, Presidenta, y obviamente le quedo disponible si es que es necesario responder alguna pregunta. Perfecto, muchas gracias, Contralor, muy ilustrativa su presentación, nos deja bastante preocupados y preocupadas. Ofrezco la palabra a los señores y señoras parlamentarios para preguntas o comentarios. Si me puede ayudar la Secretaría, porque no veo hoy bien desde aquí. Don Pepe Out está pidiendo la palabra, Presidenta. Diputado Out y luego diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Primero, para agradecer el contundente trabajo que hizo Contraloría y que muestra que el sistema de control, seguimiento de armas no está funcionando como debido y por lo tanto requiere modificaciones relevantes. Algunas de ellas están contenidas en la ley, pero también hay un problema de gestión muy relevante. Yo quisiera hacerle una pregunta, si acaso no hicieron el cruce con la información delictiva para verificar qué proporción de los delitos, es decir, cuántas armas registradas están involucradas en esos 5,7 delitos por cada 100.000 habitantes, alza preocupante, aunque todavía muy distante de los países del barrio. Pero quiero saber si tiene alguna noción o algún dato concreto respecto a la participación de armas registradas en crímenes. Muchas gracias, diputado Out. Diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Gracias también al señor Contralor por su posición. Yo había tenido la oportunidad de leerme el informe y la verdad es que impactan las cifras, ¿no?, y los datos, porque hay situaciones que son completamente anómalas y que debieron haber saltado a la vista de las instituciones a cargo de la fiscalización con tan solo un simple repaso, ¿no? Y otras que son, claro, investigaciones más profundas que hizo la Contraloría. Yo quisiera preguntarle, sé que le voy a pedir un juicio, Contralor, voy a intentar que lo entregue. Si usted cree que las normas propuestas en el proyecto de ley que está en tercer trámite, que fusiona todas esas mociones, resuelve ya no desde el punto de vista institucional, que me queda claro que usted cree que estas funciones deben estar radicadas en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, según se resuelva en su momento, y no en la Dirección General de Movilización Nacional, que me parece razonable, sino los procedimientos que se establecen en el proyecto de ley permiten mejores mecanismos de control respecto de estas deficiencias detectadas, porque insisto, hay algunas que son, Carabineros lo ha dicho, es muy difícil que con el contingente policial que tienen, con las tareas que tienen, fiscalicen debidamente, como lo plantea el actual sistema, la correcta tenencia y posesión de armas. Es prácticamente imposible. Deberían tener carabineros dando vueltas toda la semana visitando las casas para necesitar la arma, y eso es simplemente imposible. Luego, del total de 700.000 armas, por tanto, la pregunta es si es que las nuevas atribuciones, las nuevas normas que se establecen, son herramientas eficaces para el control que se le entrega a las instituciones a cargo de la fiscalización de este derecho, entre comillas. Y en segundo lugar, si de las 700, si tienen un número, una cifra, de cuántas son del total de 750.000, 70.000, que son las armas que están legalmente inscritas, no debidamente inscritas, legalmente inscritas, cuántas son las que están afectadas a algún tipo de situación irregular. Ahí me han escrito, por ejemplo, muchos coleccionistas muy preocupados por la moción que presentamos algunos diputados y diputadas, que es el otro proyecto, que dicen ser coleccionistas, y me parece razonable. Algunos me han planteado, bueno, los deportistas, bueno, en fin, el tema es la capacidad de control que tiene el Estado sobre eso, y por tanto yo quisiera saber cuántas de esas armas están fuera del ojo de la autoridad en su función de control respecto de
la existencia, tenencia o posesión de estas armas. Gracias, presidente, y nuevamente muchas gracias, Contralor. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. Mire, breve. Bueno, agradecerle, por supuesto, al Contralor y agradecer también lo ágil que fue su presentación y contundente, preocupante. Hay un tema que yo creo que a usted, bueno, y a toda la comisión, pero específicamente a nosotras, nos tiene que llamar la atención cuando el Contralor se refiere a la tenencia de armas de gente que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, y ahí es donde uno, bueno, existiendo el antecedente, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hacemos finalmente cuando las cifras de femicidio aumentan? Y por otro lado, presidenta, los tenemos identificados. Entonces, muchas veces nos llenamos la boca con el tema de ni una menos o qué sé yo, y cuando tenemos esta cifra a mí me resulta contradictorio. Yo, la verdad, no sé si a través suyo el diputado Marcelo Díaz en este proyecto estará, digamos, está esa preocupación, está ese punto, y bueno, dejarlo aquí en el acta, que es una preocupación que yo creo que tiene que ser de todos. O sea, tenemos identificado a quienes han tenido violencia intrafamiliar y poseen armas. ¿Qué es lo que se hace en ese sentido? Muchas gracias, presidente. Presidenta, se encuentra pedida la palabra por los diputados Urrutia y Pardo también. Perfecto. Entonces, diputado Urrutia y luego el diputado Pardo. Gracias, presidenta. También agradezco la presentación del señor Contralor con respecto a este tema. Ahora, yo no comparto que el informe sea tan dramático. No me gustaría ahí llevar agua al molino el diputado Díaz, que quiere o busca a través de un proyecto la prohibición total. Si estamos hablando de un universo de cerca de 800.000 armas y tenemos 3.000 armas, o hay cifras o guarismos cercanos a 3.000 armas que informa el Contralor, que están perdidas o que están malamente inscritas, estamos hablando de un 0,3%. O sea, a mí me habría gustado que el Contralor, y yo creo que es un esfuerzo que se puede solicitar, llevar a números no absolutos, porque cuando uno mira números en seco, las cifras se ven alarmantes, pero si uno la mira en términos relativos respecto del universo total de armas inscritas, la cifra es bastante menor. Si quiere, uno puede decir, bueno, en esto hay que ser mucho más riguroso, pero no es tan dramático o no tiene el dramatismo que algunos pretenden darle. Por lo tanto, yo invito, a pesar de que yo es primera vez que veo este informe y pretendo leerlo con mucho más detención, que muchas de las cifras que ahí se dan, y que si las hacemos en comparación al universo de armas inscritas, no son tan dramáticas como aparecen si uno las lee en términos absolutos y no relativos. Y yo también iba a hacer una pregunta muy parecida a la que hizo el diputado Auto. ¿Cuántas armas perdidas que hayan estado previamente inscritas hay registros en crímenes o en delitos? Han sido utilizadas en crímenes o delitos. Sería bueno saberlo. También, ¿cuántas de las armas que los herederos no han vuelto a inscribir están, que ustedes dan como perdido, que no se ha cumplido con un trámite, han sido utilizadas también en delitos? ¿Cuántas de esas armas? ¿Cuántas armas pertenecientes a las Fuerzas Armadas se han perdido? ¿Cuántas? ¿Cuántos son los casos de armas perdidas de los arsenales de las Fuerzas Armadas y han sido utilizadas posteriormente en delitos o asaltos? Esas cifras yo creo que son importantes para poder tomar una decisión. Porque así, hablar de que hay 11, creo que fueron los casos o los hallazgos encontrados en una institución que, como bien dice el señor Contralor, no fue creada para estos efectos, sino que se le agregó una responsabilidad adicional, que es tener un registro de control de armas, sino que su control, como lo hizo su nombre, Dirección General de Movilización Nacional, es movilizar a la reserva de las Fuerzas Armadas en caso de conflicto bélico o de catástrofe, y que perfectamente podría ser por otra institución. Pero de los 11 o 12 hallazgos que recuerdo que esbozó el Contralor, hay algunos que no tienen el dramatismo, como he dicho, que se le quiere dar, y que a mí me gustaría que en vez de entregar solo números absolutos, se estableciera también, y cualquiera lo puede calcular, cuál es el total respecto de el porcentaje en términos relativos. Además, bueno, muchas de las recomendaciones que dice el Contralor
es bueno hacerlo presente, estaban en un reglamento. Hoy día el nuevo proyecto de ley que está en tercer trámite constitucional los eleva a categoría de ley. Y eso es muy importante. Han sido recogidas esas recomendaciones y han sido sacadas del reglamento que, como todos sabemos, puede ser modificado por la autoridad de turno. Así que yo me alegro que el Contralor coincida en eso y apoye estas modificaciones que se han hecho de subir el estándar, ya no solo dejarlo en un reglamento consignado, sino también en una ley. Eso, Presidenta, por ahora. Gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Diputado Pardo y luego la diputada Flores. Gracias, Presidenta. Sumarme a los agradecimientos por la presentación y a las preguntas que han formulado los diputados. Yo quisiera agregar la siguiente pregunta. Muchas de las irregularidades o problemas que detectó esta auditoría se explican por sí mismas. Por ejemplo, si alguien teniendo antecedentes penales vigentes obtiene un permiso o obtiene la inscripción de un arma a su nombre, ahí hay un error de procedimiento. Pero tengo la impresión de que muchas de las observaciones planteadas tienen que ver con que no hay un sistema capaz de absorber la complejidad del proceso. Y eso nos pasa no solo con la inscripción de armas, sino que nos pasa en general con los servicios del Estado. Entonces, ¿cuál sería? Me pareció ver en una de las láminas la recomendación de una plataforma, pero en definitiva, ¿cuál sería la recomendación de la Contraloría para poder resolver esto de manera tal de que podamos dotar a la Dirección General de Movilización de los medios técnicos adecuados para que muchas de estas falencias, que algunas, reitero, se pueden explicar por errores de procedimiento o faltas derechamente, pero la mayoría me da la impresión que tienen que ver con las capacidades del sistema de procesar las distintas variables de información comprometida. Por ejemplo, cuando se ha otorgado la inscripción a un ciudadano y posteriormente ese ciudadano comete un ilícito y está, por ejemplo, con un antecedente de violencia intrafamiliar, ¿en qué minuto se entera la autoridad de esa circunstancia? Ahí podrían haber quizás recomendaciones específicas que pudiésemos conocer para mejorar este proceso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Pardo. Diputada Flores tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, la saludo a usted, a todos los integrantes, colegas de la comisión. También saludo, por supuesto, a los invitados que nos acompañan, ¿cierto? El Contralor, a distintas personas, ciudadanos, personas civiles que nos acompañan el día de hoy en esta importante discusión. La verdad es que, evidentemente, para nadie puede ser un tema a no tener en consideración lo que tiene que ver precisamente con la utilización de armas para comisión de delito. Uno de ellos, por cierto, Presidenta, por su intermedio, como lo señalaba la diputada Santibáñez, que tiene que ver, cierto, con la violencia intrafamiliar. Pero evidentemente, desde mi punto de vista, y aquí aprovecho por su intermedio consultarle al señor Contralor, si serán probablemente los mecanismos de control los que están fallando, en vez, ¿cierto?, de por un número más bien pequeño de personas que cometen delitos con estas armas, ¿cierto?, desarmar a toda la población civil que en su enorme mayoría sí hace un buen uso y tiene un buen control de las armas, tanto, ¿cierto?, para las actividades deportivas como puede ser para la legítima defensa. Tenemos un procedimiento a nivel nacional bastante restricto, ¿cierto?, respecto a cómo el mecanismo para poder obtener un arma, insisto, ya sea para deporte o derechamente para defensa personal, que es algo que está también permitido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cómo poder, en definitiva, mejorar los ordenamientos y los mecanismos de control para evitar que ese porcentaje mínimo que hace utilización de las armas para cometer algún ilícito, ¿cierto?, no perjudique a la enorme mayoría de los chilenos que portan armas, que tienen armas, pero que sí hacen una buena utilización de las mismas? Evidentemente, si es para la legítima defensa, ojalá, Dios quiera, nunca se tenga que utilizar, pero en el caso, ¿cierto?, del armamento deportivo, con todas las restricciones que la legislación así implica. Entonces, no sé, me gustaría ver si el Contralor, por su intermedio, Presidenta, nos podría recomendar cómo mejorar en definitiva el mecanismo de control para no dañar a todos los ciudadanos que sí, en su gran mayoría, hacen una buena utilización de las armas. Muchas gracias, diputada Flores. Si no hay más solicitudes de palabra,
voy a devolverle la palabra al Contralor para que pueda contestar las preguntas de los señores y las señoras parlamentarias. Contralor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Voy a ir en el mismo orden en que fueron hechas las preguntas, si le parece, Presidenta. Presidenta, respecto de lo que preguntaba el diputado Out, que básicamente se refiere a cuántas armas registradas han sido las que han participado en crímenes. Bueno, ese es un registro que llevan los tribunales y el Ministerio Público. Es decir, es un registro, podríamos decir, de persecución penal. Nosotros como Contraloría no tenemos acceso a registros de otros poderes del Estado, solo tenemos registros o acceso a los registros que hacen los órganos de la administración del Estado. Por lo tanto, no es un dato que tengamos ni que haya podido ser objeto de la auditoría. Entonces, no le puedo dar esa respuesta. No podría decir cuántas armas registradas han participado en delitos, porque, como dije, el registro de persecución penal no es un registro al que se tenga acceso por parte de la Contraloría. Respecto de la pregunta que me formulaba el diputado Díaz, y si las normas son o van a ser eficaces o no, la verdad que la percepción que tenemos nosotros como Contraloría es, yo diría que va en tres órdenes. Un orden es el ya dicho. Aquí tenemos un problema institucional porque la institución que debe llevar adelante el registro, por lo menos a partir de lo que está en la auditoría, no lo está realizando en buena forma. Nuestra evaluación es mala respecto de esa parte del trabajo en materia de control de armas. Eso en primer lugar, y por lo tanto debería haber ahí un cambio institucional y probablemente uno debería decir aquí, y perdonando lo coloquial, pastelero tus pasteles, y debería tal vez ser otro órgano el que lleva una función que en realidad es meramente registral. Eso en primer lugar. Del punto de vista del procedimiento, la percepción con la que nosotros nos quedamos es que en realidad sigue siendo bastante sencillo obtener un arma, ¿ya? Y sobre todo si esa autoridad no tiene acceso a las bases de datos. Es decir, por ejemplo, si no puede contrastar que ese certificado médico extendido efectivamente no es de un médico especialista, o si esa persona no tiene antecedentes penales. Y en tercer lugar, es difícil hacer como una prognosis de cómo va a operar, pero sí, y también tomando la última pregunta que estaba formulando la diputada Flores, si uno pudiese mejorar esto, lo que debería hacer probablemente es fortalecer los requisitos para poder acceder a un arma, desde el punto de vista del normativo, y en segundo lugar, establecer más tecnología, es decir, obligaciones de acceso y de interconexión, y de permitir el acceso y de interconexión de las distintas bases de datos. Porque efectivamente, si uno hace uso de las bases de datos, puede llegar a las conclusiones a las que llegamos nosotros. Del punto de vista de lo que decía la pregunta que formulaba la diputada Santibáñez, y la preocupación que manifestaba en cuanto a las personas que tienen antecedentes por violencia intrafamiliar y que tengan armas inscritas legalmente, entre comillas, a su nombre, bueno, efectivamente es una de las cosas que a nosotros nos preocupa, porque en estricto rigor esa persona no estaría habilitada para tener un arma. Ahora, desde el punto de vista de lo que preguntaba o lo que planteaba el diputado Urrutia por su intermedio, presidente, en realidad nosotros tenemos una visión distinta. Son alrededor de 800.000 las armas que están inscritas legalmente. De esas, por ejemplo, si uno ve solo los números que están en la auditoría, hay 1.083 inscripciones que son de menores de 18 años. Claro, es un porcentaje bajo, pero no es un porcentaje bajo las 182.000 inscripciones, es decir, casi un cuarto de inscripciones a nombre de personas que están fallecidas. O sea, estamos hablando de un 20%, un poco más de un 20% de inscripciones de armas de personas que están fallecidas. Y ahí lo sumo con el resultado de la auditoría y lo que se señalaba por el diputado Díaz, en el sentido de que en realidad la autoridad fiscalizadora, en este caso los carabineros, no tiene ninguna posibilidad de ir a ver esos 182.000 casos de personas que fallecieron. Hay casi 11.000 armas inscritas con personas que tienen RUT 0, es decir, no tienen la información del RUT. Hay casi 23.000 armas inscritas con personas con antecedentes penales. O sea, en realidad yo sinceramente creo que son números que preocupan porque esto denota una falta de fiscalización. O sea,
un cruce de datos tan sencillo como entre el registro de los fallecidos versus el registro de las armas, da cuenta inmediatamente del 22%, 23% de armas que deberían estar o dispuestas y destruidas o re-registradas a nombre de otra persona, y eso no está así. Y por lo tanto, esa arma no tiene un responsable en estos momentos. Entonces, a mí me parece que son datos que son complicados desde el punto de vista ya de la magnitud. O sea, y si uno lo quiere llevar a porcentajes, los porcentajes también muestran lo mismo. Por lo menos esa es nuestra percepción y la mía en particular, personal. Desde el punto de vista de la pregunta que formulaba el diputado Pardo, sobre todo desde el punto de vista, yo lo entiendo, tecnológico, bueno, evidentemente va a depender de los medios con que se dote y si tiene las capacidades también humanas la institución, en este caso la Dirección de Movilización, para poder llevar adelante el registro. Pero no es solo registro, sino que también es, obviamente, al momento de hacer el registro, es el control y la aplicación de la normativa. Eso por ahora, Presidenta. Perfecto. Muchas gracias, Contralor. Agradecerle por su exposición, por la buena voluntad a la hora de contestar las preguntas. Veo, ¿el diputado Urrutia está pidiendo la palabra o no? ¿Lo veo con la mano? Sí. Desde el punto de vista, gracias Presidenta, desde el punto de vista de la inscripción de armas que no han sido regularizadas por personas fallecidas, resulta bastante obvio que el 22,75 es una cifra muy alta. Pero eso es muy fácil de regularizar. Es cuestión de que se haga un cruce con las personas fallecidas que tienen el registro civil. Y con eso podríamos saber permanentemente personas que tienen armas inscritas y que han fallecido, y no se trata de hacer un control o un sistema de control sobre el horizonte total o el universo total de 800.000 armas, sino mes a mes se podría ver cuántas personas fallecen y cuántas personas de esas tenían inscritas armas y requerir a la persona, a los herederos, que inscriban o regularicen el arma. Es muy fácil, eso es una cuestión que sacarle al reglamento y ponerlo en la ley como está de alguna manera expresado. Ahora, sobre las armas inscritas, que es porque me parece que es el porcentaje más abultado del informe de Contraloría. Ahora, sobre las armas inscritas por menores de 18 años, estamos hablando de un 3,8%, que es una cifra bastante, incluso un poco menos, que es una cifra bastante menor, pero que en todo caso es fácil de controlar también. No estamos hablando de los 800.000 armas, estamos hablando de un poco más o alrededor de 18.000 armas que pueden ser controladas y saber qué pasó, porque esas personas con un RUT que parece ser de una persona menor de edad no se logró inscribir. Por eso digo que las cifras, y así dije, hay cifras que no son alarmantes y a otras que son preocupantes, como la cifra de las personas fallecidas, pero que son de fácil control. A eso me refería, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Ahora sí, podemos despedir entonces al Contralor General de la República, salvo que quisiera agregar algo de despedida, Contralor. No, Presidenta, muchas gracias por la invitación y como le dije, nosotros siempre estamos disponibles para venir a la comisión cuando sea necesario, así es que cuente con eso, pero sí, a veces el tiempo nos sorprendió porque de verdad, como usted vio, estábamos con una presentación como equipo que nos habíamos esmerado en hacerla y necesitábamos un poco más de tiempo para poder mostrar los resultados. Eso. No se preocupe, le agradezco mucho su presentación, sin duda es muy ilustrativa para el debate que estamos empezando a dar, así que le agradezco nuevamente. Gracias a usted. Y vamos a continuar entonces, ¿sí? Solo hasta luego, Presidenta, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a continuar entonces con la orden del día y vamos a escuchar en el orden que establece la minuta a nuestros siguientes invitados. Ellos son representantes de los cazadores, tenedores y deportistas de armas de Chile. Le vamos a dar la palabra a Roberto Quirós, que va a representar a esta organización. Ojalá hasta por 10 minutos también para que podamos escuchar el resto. Roberto, tiene la palabra, lo escuchamos. Presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, virtuales y presenciales. Bueno, mi nombre es Roberto Quirós, represento
hoy día a todos los deportistas, tenedores y personas que practican el deporte ligado a las armas. Para no extendernos mucho en honor al tiempo, Javier Laurío tiene una pequeña introducción para poder dar nociones de lo que nosotros tratamos de expresar. Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos, señorita presidenta, y a todos los presentes, muy amable. Mire, yo quisiera hablar de algunos puntos relativos a la ley de armas de este proyecto, que ha tenido serios problemas y deficiencias por el objeto tan técnico que trata esta ley. Todos sabemos que esta es una ley compleja porque involucra unos temas que son no conocidos por la gran mayoría de las personas, y los senadores que tuvieron oportunidad de estudiarlos en su momento no conocían mucho de los conceptos técnicos. Y eso los llevó a, por ejemplo, a unas indicaciones que están mal planteadas. Voy a indicar tres para desarrollar esta presentación. La primera dice relación con las municiones expansivas, que está en la indicación número 3A del artículo 3 de la letra I. Esta indicación dice que ninguna persona podrá poseer municiones expansivas o de punta hueca, así como tampoco municiones de alto calibre. Y este concepto es el que se estuvo conversando en la Comisión del Senado, y nosotros nos percatamos de que hay un error bastante grande, conceptual, con respecto a la distinción de las municiones. Sin entrar en detalles técnicos muy complejos, podemos definir que hay dos tipos grandes de municiones. Las municiones que tienen una finalidad de perforar y atravesar un objetivo, que podríamos llamarlas las antiblindaje, que fueron concebidas para usos militares, y otras municiones que son las expansivas. Y estas municiones expansivas son las que fueron diseñadas para propósitos de cacería, y que el mismo Servicio Agrícola Ganadero, en sus cartillas que ha presentado por décadas para que el estudio de los ciudadanos puedan lograr un conocimiento real para poder ejercer la cacería desde un punto de vista ético y humano, ellos, el SAG, el Servicio Agrícola Ganadero, al cual no se le pidió opinión sobre este punto y no se le ha emitido un oficio solicitando su opinión al respecto, el Servicio Agrícola Ganadero dice en su reglamento, dice que las municiones adecuadas para la cacería son precisamente estas, las que son de punta expansiva o hueca, para efectivamente dar un abatimiento humano y ético a los animales. Si esta indicación prospera, lo que se va a lograr es que precisamente se acabe la cacería en Chile, porque sin estas municiones no se va a poder controlar ni las plagas como el jabalí, que produce grandes daños a la agricultura y a los campesinos en Chile, o al ecosistema y a otros animales más, como el tema también de los conejos, que es una plaga tremendamente peligrosa. Es importante que existan estas municiones en Chile, puesto que la cacería lo necesita. Y muchas personas, muchos chilenos, requieren de la cacería para el sustento diario. No hay que imaginarse solamente la situación de las personas que viven en la ciudad. Chile es un país muy largo y mucha gente vive en zonas rurales. De esa manera es muy importante tener eso claro. No hay que olvidarse de la cacería. Instituciones que tienen un conocimiento muy amplio sobre la materia, como Safari International, Safari Club, han hecho muchos estudios al respecto, y a nivel mundial se aceptan estas municiones en todos los países del mundo donde están permitidas las balas expansivas. Chile es el único país que está remando en la dirección contraria, precisamente porque confunde las municiones perforantes antiblindaje con las municiones expansivas. Las municiones expansivas, por el efecto propio que tienen de, al golpear un objetivo, expandirse y deshacerse, no logran atravesar un chaleco antibala. Y los senadores dijeron, no, que las municiones expansivas van a atravesar de lado a lado a los carabineros, y muchas casas iban a terminar con el efecto de balas locas, dañando a un inocente. Eso precisamente no es lo que hacen las municiones expansivas, que son municiones
sumamente seguras, dicho por el Servicio Agrícola Ganadero. Las municiones que generan ese problema son las municiones antiblindaje, que son de origen militar y que son precisamente las que debieran prohibirse, no las demás. Pasando a otro tema, quisiera hablar también de los cupos de las armas para coleccionistas. Las armas que se pretenden, con respecto a los coleccionistas, reducir en sus cupos, afectan mucho al patrimonio de las personas, puesto que las armas tienen un valor bastante caro, las que tienen un criterio de colección. Y eso también nos dice lo siguiente: hay que analizar esta ley desde el punto de vista de lo que se pretende. Se ha dicho que esta ley quiere buscar controlar la delincuencia. ¿Qué podría ayudar a la delincuencia a controlar el tema del... Un momentito, por favor, que aquí quieren hacer uso de la palabra el diputado Urrutia. Un momentito. No, diputado perdón, Presidenta, si le podemos pedir al expositor que nos vaya mencionando el artículo para poder ir viendo lo que él nos está señalando. Por ejemplo, el comentario que está haciendo ahora respecto de las armas de coleccionistas. Por supuesto, con respecto a los coleccionistas, la indicación es la número 23A, que se encuentra en el artículo 7, inciso 4. ¿Puedo continuar? Sí, continúe, por favor. Muchas gracias. Y con respecto al tema que decíamos de los coleccionistas, hay que tener presente de que de reglamentar a los coleccionistas no incide en nada en el tema de la delincuencia. Si pongámonos, hablemos con un sano criterio de analizando los datos duros. La misma autoridad fiscalizadora puede revisar quiénes son los coleccionistas, y la Contraloría también, y puede revisar también las edades que tienen los coleccionistas. La gran mayoría de los coleccionistas que tienen más de 40 armas son personas con más de 65 años, y se puede comprender que ninguna de esas personas va a estar bajándose un 4x4 para efectuar un portonazo. También esas personas que han acumulado suficiente dinero para comprar estas armas tampoco van a mirar con atractivo al mundo delictual. Por tanto, empezar a reglamentar a estas personas en qué podría incidir en el combate a la delincuencia. Yo creo que habría que buscar otro tipo de normas que traten con eso. Y por tanto, nuestra propuesta es que se deseche la actual propuesta de limitar los cupos a los coleccionistas y obligarlos a que inutilicen sus armas, y que por el contrario, que se vuelva a la situación actual que hay en la ley, que no establece mayores cuotas que más de los 3 tramos que hoy existen, y además que no obliga a la inutilización de las armas. Y finalmente, quisiera hablar de una moción que es sumamente grave para todos los chilenos, que es la acreditación de los fondos para poder comprar un arma. Y esa indicación es la indicación número 21A del artículo 5A en la letra K. Esta indicación es súper grave, porque esta indicación dice claramente: se deberá acreditar el origen de los fondos utilizados para adquirir el arma, pero no se hace ninguna alusión a cuál va a ser el mecanismo para acreditarlo. Y el senador Elizalde en ese momento dijo: bueno, lo que se va a hacer es que la persona muestre su contrato de trabajo, pero eso sería fácil para las personas que tienen un alto nivel educacional y que han podido tener el privilegio de trabajar en empresas privadas o para el Estado. Pero ¿qué pasa de todas las otras personas que no han tenido tanta suerte en la vida? ¿Qué puede pasar para las personas que trabajan de manera informal? ¿Qué ocurre con las personas que tienen su propia pyme familiar? ¿Que acaso esas personas, si tienen un trabajo honesto y obtienen su dinero de manera legal, acaso esas personas no tienen derecho a poder comprar un arma y solo lo tendrían las personas que tienen un contrato de trabajo formal? Además, esta indicación es sumamente grave porque es discriminatoria y discrimina de acuerdo a la posición social de las personas, olvidando de que hay muchos ciudadanos en Chile que viven en el mundo rural y que se dedican a tareas más informales con las cuales logran el sustento de su familia,
como por ejemplo ser boteros en un río, o por ejemplo llevar a la gente de paseo en sus caballos. Ese tipo de personas no puede exhibir boletas del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, negarle el acceso a esas personas es realmente una arbitrariedad muy grande. Y también no hay que olvidar que hay muchas personas, como por ejemplo los jubilados. Los jubilados ya no tienen contrato de trabajo. ¿Y acaso se le va a decir a todos los jubilados en Chile, mire señores, ustedes que ya trabajaron por Chile, que cumplieron con su misión, ustedes ahora no tienen acceso a poder disfrutar de esta etapa de su vida comprándose un arma y pudiendo dedicarse al tiro deportivo, porque esto es solamente para las personas que tienen contrato de trabajo? Entonces, y sabemos que las personas que son jubiladas no necesariamente por el hecho de no tener un contrato de trabajo tienen dinero ilícito, han trabajado toda su vida, tienen sus ahorros, tienen sus pensiones. Entonces, es una propuesta que debiera acabarse. Y por último, porque me quedan muy pocos segundos, quisiera decir nada más que en atención a lo que ha buscado esta comisión, de que se pretenda una fiscalización muy grande a los usuarios, también sería muy importante que hubiera una fiscalización muy grande también con los funcionarios públicos, puesto que aquí, en este mismo proceso legislativo, un funcionario público cometió el delito de revelación de datos sensibles, que la misma ley de armas prohíbe que se lleve a efecto. Ni más ni menos que, ustedes sabrán a quién me refiero, el subsecretario del Interior cometió el delito de entregar información que es de las bases de datos de la DGMN y publicó los nombres de las personas que la tenían, los clubes de las personas que tenían armas, cuántas armas tenían, los domicilios, poniendo en riesgo a todas esas personas para que delincuentes fueran precisamente a robarle a esas personas. Entonces yo me digo, ¿cómo es posible que un funcionario público, haciendo mal uso de las bases de datos del Estado, pueda acceder a esta información, la divulgue públicamente a través de un canal de amplia difusión como es Internet, y esa información todavía esté presente y además esté disponible para toda la delincuencia en este país, que ahora puede ir perfectamente a robar a esas personas y ponerla en una situación muy delicada? Yo por eso le digo, estimados señores diputados, que muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar estos argumentos. Acójanlos en su respectivo mérito. Muchas gracias. Y les digo también que muchas instituciones están detrás de esto y la gente confía en su criterio. La gente los ha escuchado cuando ha votado por ustedes y ha depositado la confianza en ustedes para que tomen medidas para un buen legislar. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Javier, por la exposición. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios y señoras parlamentarias por dudas o comentarios de esta exposición. Si me ayuda el abogado asistente desde allá. El diputado Luis Diputado Pardo Pardo. tiene la palabra, presidente. Diputado Pardo tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Muy brevemente agradezco la presentación. Solo preguntarle, registré los 3 aspectos principales que le inquietan. En razón del tiempo le quedó alguno en el tintero porque me gustaría saber si hay algo más fuera del tema de la munición de Punta Hueca, fuera del tema de la acreditación de los fondos de origen, si hay algo más y la cantidad de armas de los coleccionistas. ¿Esos son los 3 puntos centrales que a ustedes les incomodan o hay algo más? Yo le voy a dar la palabra. Déjeme juntar otras preguntas, si es que las hubieran, y le entrego la palabra. ¿Hay más parlamentarios que quisieran hacer preguntas? Quizás la diputada Flores, que es quien invitó a esta organización. Muchas gracias, si me ayuda. Está pidiendo la palabra también el señor Quirós. Que no es diputado. Estoy preguntándole a los diputados. ¿Diputada Flores? Sí, gracias,
Presidenta, muy amable. No, primero, Presidenta, agradecerle la deferencia que he tenido de poder aceptar audiencias públicas, cuestión que fue bien distinta a cómo se generó esta discusión en el Senado, donde no hubo audiencias públicas, no se les permitió a muchas personas dar a conocer sus posiciones, y por lo tanto yo quiero hacer la diferencia de cómo usted está llevando esta comisión respecto de lo que se hizo en el Senado y que me parece digno de destacar, y nobleza obliga, Presidenta. Lo segundo, señalarle que creo que la presentación que se ha hecho es bastante contundente. Agradezco que se estén organizando los tenedores de armas, deportistas, en fin, para que ellos también sean escuchados y su opinión, ¿cierto?, se haga a conocer, para que nosotros los parlamentarios podamos tomar una decisión lo más informada posible, señora Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Flores. Si no hay más solicitudes de palabra, le devuelvo la palabra para contestar las preguntas a uno de los dos. Elijan ustedes en nombre de la organización para que nos quede el tiempo después, o Javier o Benjamín. Bueno, yo quisiera decir solamente que por motivos de tiempo elegimos por parte mía, las que a mí me parecía muy importante de tratar, pero no son las únicas. Tenemos un documento de trabajo con muchísimas indicaciones, con igual nivel de problemas que estas tres que mencionamos. De hecho, el señor Benjamín Quirós y el señor Luis Muñoz también tienen otras indicaciones. De orden, Presidenta. Así que simplemente podría decirle Disculpe, que... Javier, un segundo. Me están pidiendo un punto de reglamento, diputado Díaz. Sí, Presidenta, es que es medio absurdo esta discusión, porque en esta etapa no se pueden introducir indicaciones, así que da lo mismo que haya 40 indicaciones, o 1000 o una, en esta etapa no se pueden introducir indicaciones, entonces me parece que es un debate ocioso. Estamos en tercer trámite y en consecuencia no hay espacio para indicaciones, entonces como para ahorrar tiempo. Presidenta. Sí, diputado Pardo. En el mismo sentido de reglamento, Presidenta, entendiendo que no se pueden presentar indicaciones efectivamente, sí podríamos rechazar algunos artículos para discutir en comisión mixta. Por lo tanto, a mí por lo menos me interesa mucho que nos haga llegar el documento el señor Laurío y podamos conocerlo en detalle para los efectos de la votación que tendremos que hacer en sala. Perfecto. ¿Puede terminar, Javier, lo que estaba diciendo? Muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, a diferencia de lo que cree el diputado Marcelo Díaz, no estamos presentando indicaciones nuevas. Simplemente estamos comentando las indicaciones que ya el proyecto contiene y, como muy bien dice el diputado Urrutia, esas modificaciones nosotros... Presidenta, no me parece que este invitado se dedique a calificar lo que uno dice, me parece una impertinencia de su parte bien inaceptable. Yo le aguanté incluso que hablara en nombre de 18 millones de chilenos cuando son 800.000 los tenedores de armas, pero la impertinencia de emitir juicios sobre lo que uno dice o no dice, no se la voy a aceptar y espero que usted tampoco, Presidenta. Gracias, diputado Díaz. Al invitado le pido, por favor, que no haga juicio de las opiniones de los parlamentarios. Y al diputado Díaz que pida la palabra previamente. También, y al diputado Díaz que solicite la palabra. Javier, por favor, termine su idea. Muchas gracias. Simplemente, como se pusieron palabras en mi boca, de que yo estaba proponiendo cambiar proponer iniciativas, simplemente quise corregir de que ese no fue el propósito de lo que yo dije. De hecho, precisamente, yo lo que propuse fue que se desecharan, que es lo que comprendió del diputado Urrutia, nada más que eso, solamente. Muchas gracias, señorita Presidenta. ¿Terminó su exposición? ¿Sí? Por supuesto, muchas gracias, muy amable. Perfecto, le agradezco. Era el diputado Pardo, en todo caso, Presidenta, para que queden claros las intervenciones. Perfecto. Agradezco la exposición. Le doy la palabra al diputado Díaz. Gracias, Presidenta. Yo quisiera pedirle, ojalá que a los diputados y diputadas que estén presentes en la discusión declaren si son o no poseedores o tenedores de armas. Creo que eso es bien importante. Va a saber si están votando en función de una regla general y si tienen eventualmente algún interés comprometido. Y en segundo lugar, solo una precisión respecto a lo que decía el invitado, no recuerdo su nombre. Pero en algún momento es una locución a la responsabilidad nuestra como diputado, como si estuviera hablando en nombre de 18 millones de chilenos. Y hay que recordar que la tenencia de armas, las que incluyen este 22 o 25% de armas que están perdidas en el universo, entre RUT 0, guaguas, muertos, coleccionistas de tenencia de más de 1000 armas, 300, no me acuerdo,
son 800.000. 800.000. Entonces es bien impropio y pretender arrogarse la representación del pueblo de Chile cuando uno habla por un porcentaje de los chilenos. No lo hacemos nosotros, que hemos recibido el mandato en las urnas, pero que hay que tener también mucha prudencia y buen tino para no pretender arrogarse esa representación que no se tiene. Mucho menos para intentar emplazar a los parlamentarios a una discusión legislativa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Colegas, nos quedan dos exposiciones, las dos muy relevantes. Una es del consultor de Seguridad Pública y Privada y director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, que nos acompaña y nos ha acompañado en las sesiones anteriores también esperando exponer. Y el otro es el presidente de la Asociación Nacional por la Tenencia Responsable de Armas Chile, ANTRA. Quedan solo 9 minutos de sesión. Les propongo que podamos recibir esas dos últimas audiencias en la próxima sesión y que sean más acotadas que las del día de hoy, que tuvimos que hacer una excepción porque había una exposición más larga del señor Contralor, y podamos votar en la próxima sesión. ¿Les parece? ¿O prefieren extender y recibirlas hoy día y votar hoy? Ofrezco la palabra sobre... Presidenta. ¿Formas? Sí, diputado Urrutia. Sí, yo entiendo que hoy día no tenemos que votar, pero tenemos los plazos vencidos. El plazo de esta comisión vencía el día 6 de octubre. Por lo tanto, si usted propone que escuchemos las próximas dos presentaciones en la próxima sesión, con el compromiso que la próxima semana, o sea, la próxima sesión a la vuelta distrital, despachemos este proyecto a la sala, para que podamos cumplir con el reglamento. Usted ha sido bastante estricta en la aplicación del reglamento. Estoy con el plazo vigente. Está equivocado usted en lo que señala, puesto que hoy día recién se le puso discusión inmediata a este proyecto. Entonces tenemos 6 días todavía. Yo, por eso, en función de aquello, que tenemos un plazo, hoy día en la cuenta venía, se señalaba que el día de hoy se había puesto discusión inmediata. Hoy día se puso se puso por primera vez la discusión inmediata. Antes teníamos un acuerdo de sala de 2 semanas, pero el día de hoy el ministro le ha puesto discusión inmediata, por lo que nos quedan todavía unos días, no vence hoy nuestro plazo. Por eso les quería proponer que tomáramos el acuerdo de votarlo y despacharlo a sala la próxima semana, habiendo escuchado las dos últimas exposiciones, o bien alargar por media hora más esta comisión el día de hoy y recibir las 2 exposiciones que quedan y votarlo hoy. Diputado Out. Presidenta. Le había pedido yo la palabra primero. Presidenta, en tercer trámite, los proyectos no se votan en la comisión. Se discuten, se analizan, pero pasan a sala. Lo que tenemos que votar es el proyecto en paralelo, el que presentó el diputado Marcelo Díaz. No sé si votar hoy o votar la siguiente sesión. Por lo tanto, lo que importa respecto de este proyecto que viene en tercer trámite desde el Senado es la discusión. Y por lo tanto yo suscribo su proposición de que escuchemos a los 2 panelistas restantes en la próxima sesión y lo despachemos en la próxima sesión a sala. Pero no tenemos que votar para decirle con precisión en tercer trámite en una comisión. Yo entendía que se hacía una recomendación a sala en general. Si no es así, y si nadie se opone... Presidenta, ¿sí? ¿Me permite aclarar el punto? Sí, de por acuerdo supuesto. al artículo 120 del reglamento, lo que corresponde es pronunciarse sobre el sentido y alcance de las modificaciones propuestas por el Senado. Y si la comisión así lo estima, vota por la aceptación o rechazo de esos cambios. Eso es toda la norma que dispone el 120. Y el plazo que se encuentra vencido es el concedido por la sala. Pero la urgencia está renovada y la tenemos hasta el día lunes próximo. Perfecto. Entonces, si les parece, en la próxima sesión ordinaria de esta comisión, escuchamos las 2 últimas exposiciones y votamos una recomendación para la sala. ¿Podemos tomar ese acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Acordado así entonces. Lo acordamos así. Entonces, quiero agradecer
a los dos expositores que no alcanzaron a exponer el día de hoy, quiero pedirle las disculpas pertinentes. Lamentablemente no contábamos con esa exposición, o al menos yo no contaba con que la exposición del Contralor iba a tomar tanto tiempo, pero me comprometo y pongo mi palabra sobre la mesa de que van a poder exponer en el tiempo que requieran en la próxima sesión de la comisión, que es el miércoles 27 de este mes. Así que les pido perdón, los dejo invitados a ambos para la próxima sesión y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.